Señor le bendiga a mi amigo, mi hermano. Gracias por compartir su tiempo con nosotros. Este es su programa, Camino de Salvación. Y en el Camino de Salvación está Cristo Jesús esperándonos a que vengamos y busquemos su rostro y vivamos de acuerdo a su palabra. El tema para hoy es la palabra de Dios que nos hace renacer a una nueva esperanza, porque la palabra de Dios es viva y está latente y está permanente por siempre. Vayamos a la Escritura, primera epístola del apóstol Pedro. En el capítulo 1 nos enseña lo siguiente: una vida que agrada a Dios. Y esta vida tiene que ser purificada en el poder del Espíritu Santo. Dice, habiendo purificado vuestras almas, leyendo desde el verso 22 al 23 del capítulo 1, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido. Dice, amados, tenemos que amarnos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. ¿Por qué? Porque hemos sido renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios está viva siempre, porque Cristo es la vida y Cristo es la verdad y Cristo es la palabra que vino a ser revelada en estos tiempos para beneficio nuestro, para que tengamos esperanza, para que tengamos nosotros un ancla en el alma para salvación. Y esta salvación fue comprada a precio de sangre en la cruz del Calvario. Y ahora Cristo ha venido a formar parte de nuestra vida, porque ahora nuestra vida está escondida en Cristo y con Cristo estamos escondidos en Dios. Ahora Cristo se ha revelado y nos ha dado una esperanza. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es incorruptible, inmarcesible, permanece para siempre. Y aquí nos enseña que tenemos que vivir en la obediencia, pero esta obediencia es en el poder del Espíritu Santo, como dice aquí, habiendo purificado nuestros corazones. ¿Cómo puede el hombre purificar su corazón? Dice la Escritura que la palabra de verdad, cuando es escuchada, es atesorada en el corazón, empieza a limpiar todo aquello que está contaminado en el hombre. Porque ciertamente cuando andamos en el mundo sin Cristo Jesús, vivimos una vida contaminada. Aquello que no agrada a Dios está en contra de la palabra, y la palabra de Dios nos revela cuando hacemos las cosas bien o cuando hacemos las cosas mal. Pero esta palabra de Dios tiene un propósito por la cual ha sido enviada a nuestra vida. Salió de la boca del Señor y ahora la Escritura nos enseña que esta palabra nos da vida. Cuando Cristo Jesús fue tentado por el diablo en el desierto, vino el tentador. Jesús estaba 40 días y 40 noches llevado por el Espíritu al desierto, y al final de la tentación, al final de los 40 días, tuvo hambre. Y entonces vino el maligno y le dijo, si eres el Hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Cristo Jesús había sido bautizado 40 días antes por Juan el Bautista. Y cuando ascendió de las aguas, se oyó la voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia, a él oíd. Y Cristo fue declarado el Hijo de Dios y justificado en el Espíritu. Y después de 40 días vino el tentador y le quiso decir y poner en su mente la duda, o quiso darle una orden. Y le dijo, si eres el Hijo de Dios,
haz que estas piedras se conviertan en pan. Y entonces Jesús le contestó con la palabra y le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Nosotros tenemos que vivir por la palabra, tenemos que venir a las aguas. Cuando tenemos sed, ciertamente en lo físico buscamos el agua, pero el agua que tomamos no es suficiente para que la sed se quite en el cuerpo permanentemente. Pero cuando venimos a Cristo, venimos al manantial de agua viva y tomamos y bebemos de Él. Y entonces nuestra sed es quitada permanentemente si verdaderamente atesoramos la palabra y dejamos de tener sed de andar buscando por caminos torcidos aquello que nos dé esperanza. El hombre se equivoca, porque hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. Y quiero decirle a mi amigo, mi hermano, que solamente hay un camino, que es Cristo Jesús, el camino de salvación, porque solamente se le dio al hombre el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sobre todas las cosas. Y es el único en el cual hay salvación. No es en Pedro, no es en Juan, no es en Santiago, no es en María, no es en José, no es en Jacob, no es en Israel. Es en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en el cual hay salvación. Mi amigo, mi hermano, tenemos que venir a la piedra viva, porque la piedra viva nos hace renacer a una esperanza, la esperanza de la vida eterna. Y dice la Escritura, continuando la enseñanza en 1 de Pedro capítulo 4, que cuando nosotros predicamos la palabra, tenemos que hablar la palabra de acuerdo como está escrita, porque la enseñanza de la palabra es lo correcto, es lo puro, es lo verdadero. Y dice capítulo 4 de 1 de Pedro en el verso 11, si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme a la palabra de Dios, conforme al poder que Dios da. ¿Para qué? Dice, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Así dice la palabra en capítulo 4 de 1 de Pedro, verso 11. Tenemos que hablar de acuerdo a la palabra que está escrita. Si vamos a enseñar de acuerdo a lo que está escrito, no de acuerdo a lo que yo pienso, no de acuerdo a lo que yo siento, porque me puedo equivocar. Pero si hablamos de acuerdo a lo que está escrito, el Espíritu Santo viene y discierne los pensamientos de nuestro corazón y nos hace entender que el único y sabio Dios, el que vive por los siglos de los siglos, es el que nos salva, es el que nos restaura, es el que nos perdona, el que edifica nuestra vida, porque ciertamente nos sacó del muladar. Dice la Escritura que no debemos de olvidar de dónde nos sacó el Señor. Él nos sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación, y puso nuestros pies sobre peña. De lo necio tomó Dios para avergonzar a los sabios, y de lo que no es para deshacer lo que es. Porque la palabra de Dios tiene poder para hacer cualquier cosa en nuestra vida, para quitar aquello que está contaminado en nuestro cuerpo. Dice la Escritura, engañoso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Los pensamientos del corazón son expresados a través de la boca, pero cuando son pensamientos de hombre, mi amigo, mi hermano, vamos a ir por camino equivocado.
Pero cuando son pensamientos del corazón, guiados por el Espíritu de Dios, entonces nosotros venimos a ser renacidos a una nueva esperanza, como decía la Escritura que leímos, habiendo purificado vuestro corazón, vuestra alma por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu. El Espíritu es el que nos guía en toda verdad y en toda justicia. El que nos hace comprender cuán grandes cosas podemos lograr a través de la obediencia. Bendición tras bendición. Pero lo contrario a la obediencia viene a traer maldición al hombre, y entonces el pensamiento y el entendimiento viene a ser entenebrecido. ¿Por qué? Porque el enemigo de nuestras almas quiere que tengamos el entendimiento en tinieblas, que no vengamos a la luz admirable que es en Cristo Jesús, la palabra de verdad, la palabra de vida. Vayamos nosotros a lo que es Hebreos capítulo 4. La palabra de Dios es viva, es eficaz, no falla, tiene un fundamento inamovible en la eternidad, en la sabiduría, en el conocimiento pleno de aquello que nos va a llevar por un camino recto. Dice aquí la Escritura, Hebreos capítulo 4, del verso 12 en adelante, una porción que es conocida por muchos. Y dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de doble filo, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Mi amigo, mi hermano, lo único que puede penetrar en el corazón y en el alma del hombre es la palabra de Dios. Ningún pensamiento del hombre va a lograr renacer a una esperanza viva. Porque el pensamiento del hombre, como está escrito, en un día perecen sus pensamientos. Como la flor del campo, que un día está y a la mañana siguiente ya se secó. Como la neblina, que sale en la mañana, pero al mediodía ya se disipó. El mediodía ya no tiene neblina. Así es la vida y el pensamiento del hombre, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Y si nosotros atesoramos esta palabra en el corazón, entonces la palabra de Dios viene a ser nuestro pensamiento y tenemos como consecuencia la mente de Cristo, el sentir que hubo en Cristo Jesús, la misericordia, la verdad, la vida. Y entonces la única forma de que podemos nosotros ser purificados, ser limpiados, es a través del conocimiento de la verdad, de la palabra. Esta palabra es como espada y es más cortante que una espada de dos filos y penetra y parte el alma y el espíritu. Mi amigo, mi hermano, partir el alma y partir el espíritu solamente es consecuencia de escuchar la voz de Dios. Pero la consecuencia trae una bendición, porque el alma tiene que ser renovada, el espíritu tiene que ser renovado, tiene que ser limpiado de toda contaminación. La palabra de Dios nos dice que tenemos que limpiarnos de la contaminación de espíritu, de alma y de cuerpo. Y tenemos que nosotros ser guardados irreprensibles. ¿Para qué? Para que cuando el Señor venga nos halle aceptos, nos halle de una manera tal que la palabra de Dios more en nuestros corazones. Y si está atesorada en el corazón, esta palabra
nos va a levantar de la muerte. Porque la palabra de Dios que fue atesorada en el corazón va a tener la capacidad y el poder de levantarnos del polvo para vida eterna. Pero si morimos sin Cristo, morimos sin la palabra. Y cuando somos sepultados, ciertamente que vamos a ser resucitados en el día postrero, pero sin Cristo, a la condenación eterna, al lago de fuego que arde con azufre. Mi amigo, mi hermano, Dios no quiere que usted y yo vayamos a ese lugar. Dios tiene paciencia. Quiere que nos volvamos a un arrepentimiento genuino, que vengamos a Él, que disfrutemos de las bendiciones que tiene para cada uno de nosotros. Y esta palabra de Dios permanece para siempre. Y dice que no hay cosa creada en el mundo que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Esto es Jesucristo, el único y sabio Dios que nos ha limpiado con su palabra. Lucas capítulo 15 nos dice lo siguiente en el verso 3. Hablando Cristo, diciendo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Y sigue diciendo: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Tenemos que llevar fruto digno de arrepentimiento. ¿Y cuáles son los frutos dignos de arrepentimiento? Mi amigo, mi hermano, es el amor al prójimo. Y sobre todas las cosas el amor a Dios, porque Dios es amor. Tenemos que tener fe, tenemos que tener templanza, tenemos que tener el fruto del Espíritu en nosotros, un dominio propio que nos haga controlar el carácter del hombre, dominar la lengua, entender la palabra de Dios a través de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que ser frutos dignos de arrepentimiento y dejar aquello que nos contaminó y no volver atrás. ¿Por qué? Porque si volvemos atrás, dice la Escritura, que si volteamos no somos dignos de ser llamados hijos de Dios. Mi amigo, mi hermano, Jesús tiene que permanecer en mi corazón para que la palabra de Dios siga limpiando todo aquello que es importante, el pensamiento, el hablar, el sentir, para que vivamos una vida diferente de acuerdo a la voluntad de Dios. Dice la Escritura, hablando lo siguiente en Marcos capítulo 8, verso 38. Y nos dice lo siguiente en una recomendación poderosa. Verso 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Actualmente el hombre se avergüenza de la palabra de Dios. Actualmente el hombre no quiere saber nada sobre la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos acusa. Nos dice que estamos mal cuando andamos en obras infructuosas de las tinieblas. Y no queremos que seamos descubiertos. Pero mi amigo, mi hermano, ante la palabra de Dios nada está oculto. Todo está desnudo. Dios ve la condición del hombre y nos hace entender, si queremos
que podemos ser limpiados. La palabra de Dios nos dice que debemos de buscar el rostro del Señor. Y entonces cuando venimos a Él y llamamos, Él nos recibe. Porque Él no hace acepción de personas. Porque Él es misericordioso. Porque Él es paciente con todo el mal comportamiento que hemos tenido a través de nuestra vida. Pero ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que reconocer que sin Él nada podemos hacer. Tenemos que reconocer que Él nos ha llamado a vivir una vida santa, agradable, de acuerdo a su voluntad. Mi amigo, mi hermano, esta palabra de Dios nos hace renacer a una nueva esperanza. Tenemos que venir a las aguas. Dice la Escritura, Isaías 55, una invitación y una exhortación a todos los sedientos: venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin precio vino y leche. Esto es la palabra de Dios. Y luego dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed el bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Es decir, el pacto en la sangre y en el cuerpo de Cristo. Porque ciertamente Cristo viene del linaje de David, según la carne, pero viene de simiente incorruptible de acuerdo al Espíritu Santo de Dios. Por eso es pacto eterno. Por eso Cristo murió en la cruz del Calvario para pagar sus pecados y los míos. Por eso ahora la palabra del Señor nos exhorta a que vengamos y bebamos de las aguas de la fuente de salvación. Por eso Dios sigue hablando al hombre, porque el hombre tiene que ser rescatado de la vana manera de vivir, para que viva su alma, para que viva su espíritu, para que su cuerpo sea renacido a la esperanza viva. Y la Escritura nos enseña que tenemos que buscar a Dios mientras pueda ser hallado y llamarle en tanto que está Él cercano. Y nos invita a dejar el camino de impiedad. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Un ruego, vuélvase a Dios, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amplio en perdonar. Porque mis pensamientos, dice Dios, no son vuestros pensamientos, y vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Porque como la altura de los cielos sobre la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más altos que vuestros pensamientos. Y entonces viene a revelarse la palabra de Dios y nos dice lo siguiente: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en cuanto a aquello para que la envíe. Y entonces nos dice, porque con alegría saldréis y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés,
y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna que nunca será raída. ¿Qué nos enseña la palabra? Que cuando venimos a Él, tomamos la palabra, la hacemos nuestra, vendremos a ser bendecidos, bendición. Aún la naturaleza se alegrará, dará palmadas de aplauso. Y en lugar de la zarza va a crecer arrayán. Es decir, en lugar de los problemas en el hombre, las dificultades, el desamor, todo aquello que no edifica, que no da fruto apacible de justicia, viene a ser transformado, quitado aquello y puesto una vida diferente, una vida nueva, donde florece la bendición, donde hay árboles plantados junto a corrientes de agua, donde podemos decir que nosotros podemos ser como árboles plantados junto a corrientes de agua, que damos nuestro fruto en su tiempo y que nuestra hoja no cae. Y todo lo que hace nuestras manos prosperará. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios permanece para siempre y la palabra de Dios es viva, es eficaz. Y cuando dice es viva y es eficaz, nos da vida. Cristo dijo, la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. ¿Qué nos falta, mi amigo, mi hermano? Solamente volver nuestro rostro a Cristo, buscarle y viviremos. Y nuestra alma se saciará de grosura, de bendición, de amor, de paz, de benignidad, de misericordia entrañable. Mi amigo, mi hermano, le invito a que acepte a Cristo en su corazón como su único y suficiente Salvador, que reconozca, así como yo también, que hemos pecado delante de su rostro. Y vengamos a Él y tengamos paz y pidámosle que haga resplandecer su rostro sobre nosotros y tengamos paz. Este es su programa, Camino de Salvación, y en el camino de salvación está nuestro Señor Jesucristo, siempre esperándonos con los brazos abiertos para que vengamos a Él y vivamos una vida diferente. Sí, amén.